En este video les haré un resumen de mis clases. Este es el segundo enlace, que serían las clases que estaré mencionando aquí en este que está en amarillo, la clase 3, 4, la 15, 16, 17, 18. Les dejaré el enlace aquí de número 1 de las otras clases. Bienvenidos a Joel Armor in Action. Esa es la segunda parte que les quiero mostrar aquí de mis clases. Si ustedes observan, todos estos videos están privados, ya que estos son parte de las clases. Entonces, cada clase cuenta con diferente video, ya que está compuesta de PDF y videos, explicaciones. Como pueden observar, esta es la cantidad de videos que contiene cada una de ellos. Cada uno de ellos contiene esta cantidad de videos. La primera parte ya la vieron ustedes, está en la segunda parte. Voy a comenzar a hacerles la lista de las clases que tengo disponibles. Recuerden, esta, como mencioné, es la segunda parte, ya que son 18 cursos al momento, entonces en un solo video se hace muy largo. Entraríamos aquí en lo que es la clase de déjeme ver cuál es la que me falta, de PIDs, de Scanner. Esta clase de Scanner y análisis de PID. Voy a mostrarles un poquito internamente lo que tenemos en esta clase. Aquí en esta, como podemos observar, esta clase tiene 66 videos internos. En agosto del 2022 estuve impartiendo esta clase en línea, está grabada, la pueden obtener en cualquier momento. Vamos a explorar un poquito interno. Ya entrando aquí en la clase, podemos observar en los videos, la cantidad de videos. Comenzamos con el contenido de la clase. La pregunta que todos hacen: ¿qué tipo de escáner me conviene? ¿Cuál me conviene entre tantos que hay? Los inputs y outputs. Súper importante entender esto, cómo las computadoras reaccionan, que son un proceso, a un input, y cómo toman acción a un output. El inicio de escaneo en modo fabricante, ya que es diferente entrar en modo global y a veces se requiere entrar de un modo al otro. Cómo dar inicio a interpretar datos de escáner, cómo crear los reportes de los DTC, compartir, imprimir reporte de escaneo, historial de los vehículos escaneados. La mayoría de esto estoy utilizando, que más del 80% creo, el escáner de ThinkCard, que es el sistema Launch. Pero lo que a mí me interesa es que a ustedes les quede grabado es la técnica. La técnica que ustedes aprenden se lo pueden llevar a cualquier escáner sin importar la marca. Por ejemplo, un PID de RPM. Si ustedes saben que un PID de RPM está compuesto por un CMP y CMP, por esas señales, que esas señales tienen un valor mínimo requerido para que sean válidas durante la marcha, que para verificar si no hay RPM en el auto, ustedes necesitan verificar la integridad del sistema, del cableado, los sensores. Eso lo mostramos también. Esa es la parte del escáner y la parte de los PID. Escaneo por modo global, miren. Monitor es súper importante esta parte. Muchos no saben, cuando te llevan un auto para compra y venta, que este tendría que ser uno de los principales parámetros que deberías de verificar para ver si alguien está escondiendo algo. Se han borrado la luz de check engine o cosas así, por eso no hay código. Pero ¿qué pasa con el resto? Monitores. Y así nos vamos a pasar a cada uno de los PID. Fíjense, cada PID, ¿qué significa cada PID? Ejemplo, muchos ven este PID, miren, carga calculada y carga absoluta. ¿Qué significa eso? ¿Por qué lo pone el fabricante? Ejemplo, la carga calculada es la que define la cantidad de combustible a inyectar. Le llaman fuel enrichment, el enriquecimiento de mezcla. Significa que si yo tengo un auto en ralenti
y está en 800 RPM y el pulso de inyección está a 2000 a 2.2 milisegundos, cuando yo acelere 2500 RPM sin carga, el pulso de inyección no incrementa. Es posible que hasta baje y no incremente. Eso lo vas a aprender y van a entender por qué. Que cuando yo acelere bajo demanda de carga, ¿qué pasa con el pulso de inyección? Menciono esto porque muchos según utilizan esto para lo que es diagnóstico, el pulso de inyección, y a veces no saben bajo qué condición lo están utilizando y qué es normal y qué no es normal basado en los otros parámetros. Así de esta manera pasamos a todos, miren, los videos aquí de esta parte de la clase. Como la clase de Skinner es muy extensa, la dividí en dos partes. Esta es la parte 1, gráfica, lo que es la gráfica y definición de PIDs. La siguiente clase es la continuación de esta, que sería ya los datos en ya lo que es funciones especiales, activación de componentes, programación, porque este Skinner Launch permite programar. Entonces esa parte también la mostraremos. Pero como mencioné, esta clase en principal, su objetivo es que podamos interpretar cada PID, qué significa, cómo se compone, cómo lo utiliza la computadora, y analizar las gráficas. Vamos a continuar con lo que es la clase de escáner avanzado. Esta clase contiene, miren, 57 videos. Recuerden que está compuesta de PDFs también, que los enviaré. Es la fecha que yo completé esa clase. Está en privado. Clase de escáner avanzado. Este escáner es la continuación prácticamente de la primera parte. La clase de PIDs y definición de gráficas es la primera parte y esta es la continuación. Verán que porque es muy extenso el tema, por eso lo dividí. Les entraremos un poquito en demostración de qué es lo que contiene esta clase. Aquí podemos observar, miren, que la primera parte que yo pongo es la comparación de gamas de Skinner, porque viene la parte que empiezan a preguntar, pero de acuerdo a mi presupuesto, ¿qué es lo que yo puedo obtener? ¿Qué es lo que yo puedo comprar de un Skinner? Pero hay que tomar en cuenta también lo que es lo que a mí me va a proveer mi mercado de autos y qué es lo que me va a dejar hacer y qué no me va a dejar hacer. Es entonces esa parte, por eso la puse ahí importante, inputs y outputs, fundamentos, súper importante. Empezamos a verificar el coding, codificación en los autos europeos, cómo se hace, por qué, cómo, cuándo hacerlo, programación versus reprogramar. Hay una muy buena diferencia entre eso y tenemos que entender eso, cómo determinar si ocupa programación, un módulo o después que lo reemplazamos, cosas así. Aquí les estoy mostrando cómo programar o reprogramar una computadora en Nissan, ya que el producto Launch tiene la habilidad de hacer eso, depende de la gama que tengan, pero si es de alta gama, tiene la habilidad de programar autos Nissan, Kia, Hyundai. Después, esos son los únicos. Después de eso, en los asiáticos o coreanos, después de eso vendría lo que es la programación de los europeos. Tiene para todos excepto Volvo. Aquí les enseño cómo eso. Estoy programando también un módulo de un Volkswagen del 2020 para que ustedes vean cómo se utiliza la programación, aprendizajes, reaprendizajes, y así vamos pasando por todo lo que es esto, actuación de componentes, restauración de parámetros, casos de estudio donde utilizamos esto, funciones especiales en Toyota. Miren, tenemos activando componentes, activación del sistema de GR, el análisis de los PID, la gráfica, que ya lo vimos en la primera parte, las correlaciones de los PID, una evaluación del sistema del catalizador en buen funcionamiento. De esa manera vamos pasando aquí por diferentes DTC, diferentes pues sistemas
como en este caso, mira, el sistema de carga inteligente. Estamos analizando un sistema de carga inteligente. Claro, para interpretar esto hay que entender cómo funciona el sistema. Esto es bastante extenso en la carga del sistema inteligente. Yo tengo todo eso, pero me interesa que entiendan la forma como se hace la lectura. Hacemos conexiones con osciloscopio, con escáner. Les enseño cómo utilizar de forma correcta el manual de servicio. Como les recomiendo, si ustedes quieren tomar esta clase, es importante que tomen primero la clase de la otra, porque esta es la continuación, el complemento de la primera clase. PIDs, definición de PIDs y gráfica, es la primera parte. Segunda parte es clase de escáner avanzado. Clase de sistema evaporativo. En esta clase tenemos 75 videos aquí. Podemos observar, está privado, como menciono, 75 videos. En julio 4 del 2022 terminé esta clase de impartirla en línea, de forma presencial, digamos en línea. Ahora está grabada y disponible para que ustedes la puedan obtener. En esta clase de sistema evaporativo ustedes podrán aprender todos los sistemas en el mercado, todos, ya que yo en mis clases para licencia de emisiones de California cumplí 60 horas de clases de esto, y es prácticamente el resumen que les estoy dando aquí a ustedes, incluyendo ya lo que es mi experiencia en el campo, en el cual estamos pasando bajo todos los sistemas que hay en el mercado en la actualidad, todos. O sea, ustedes van a poder entender con esto Volkswagen, Audi, Porsche, Mercedes, Toyota, Honda, Nissan, Chrysler, lo que se les antoje, Ford. Todos los sistemas los vamos a mencionar. Hay algunas personas que dicen, a mí no me interesa el sistema, pues no hay emisiones en mi área. Pero cuando llega un problema de conducción del motor ocasionado por un sistema evaporativo, tienen que saber cómo funciona el sistema para saberlo cómo probar. Entonces, aquí pasamos a pasar por lo que es la máquina de humo, que es súper importante, las herramientas esenciales, y empezamos a hacer pruebas. Miren aquí cómo usarlo para detectar fugas de admisión y aire sin medir. El objetivo mío en esta parte es de demostrarles que esta máquina no solo se ocupa para el sistema evaporativo, lo podemos utilizar para múltiples pruebas, en las cuales yo les daré esas pruebas, como por ejemplo, miren, escape roto, problemas de admisión, cuando tenemos códigos de mezcla pobre. Este mismo medidor se puede utilizar para detectar, para hacer mediciones de las válvulas PCB en los sistemas de los autos europeos, y ahora pues ya está en Chevrolet también eso, que todos se van moviendo a eso. Los separadores de aceite y de vapores le llaman. Estoy haciéndoles esa prueba, comparación de manómetro de pulgadas de mercurio versus pulgadas de agua. De esa manera vamos a pasar por todos los sistemas, pruebas, solenoides, actuadores, sensores, cada sistema, el ESIM, el sistema de Leak Detection Pump, cómo detectar fugas pequeñas, que es una parte bastante complicada, el monitor, cómo funciona, cómo lo hace trabajar la computadora. De esta manera estoy pasando varios casos de estudio de autos que yo he trabajado. Este manómetro se descalibra fácil, cómo calibrarlo, el sistema Toyota. De esa manera damos pruebas con escáner, con osciloscopio, con multímetro, descripción y operación del funcionamiento, manual de servicio, y el monitor, cómo lo hacen funcionar la computadora. De esa manera podemos hacer nosotros una forma inversa de pruebas. Clase de aire acondicionado, parte mecánica.
Esta está dividida también en dos partes, la parte mecánica y la parte eléctrica o electrónica. Esta parte estamos mostrando, miren, aquí salieron 80 videos en esta clase. La completé en noviembre 14 en línea, presencial. Ustedes la pueden obtener en cualquier momento. Vamos a explorar un poquito la clase y el objetivo. Comenzamos aquí, fíjense, y comienzo a decirle la teoría, por qué es necesaria. La razón que menciono esto es porque muchos quieren práctica, dicen, quieren ver videos nada más, quieren ver cómo se hace. Pero la situación es que yo les digo, si yo te demuestro cómo yo lo hago, vas a ver cómo yo lo hago. Pero en la teoría lo que te explicamos es por qué se hace así. O sea, que aprendas a entender cómo funciona un componente para poderlo reparar. Porque eso es todo lo que nosotros necesitamos saber. Si nosotros entendemos cómo funciona, cómo opera un componente, vamos a saber probarlo y repararlo. Si no sabemos cómo funciona, no sabemos qué probar. Nosotros tenemos que hacer un comparativo entre algo bueno y algo malo. La teoría nos da lo que significa algo bueno que vamos a aplicar en la práctica a la hora de quitar y probar componentes. Esa es la práctica, pero saber cómo funciona y opera es importante. Precondiciones para poder trabajar con el sistema de aire acondicionado, seguridad y protección, tipos de herramientas que no son opción para poder sacar un trabajo de forma profesional, protección al medio ambiente, ya que existen ciertas regulaciones de eso, tengo que mencionarlo, herramientas para hacer trabajos móviles, o sea, personas que hacen eso, y estamos bastante enfocados, fíjense, en este aspecto. Estamos enfocados porque un colega me ayudó a esto. Su nombre es Carlos Guevara. Él me ayudó a desarrollar esta clase, ya que él es una persona que ha dado clases de esto aquí en Estados Unidos, aparte certificado, especialista en esto, área residencial y área automotriz. Él es un alumno mío porque su especialidad, como menciono, es eso. Y ha empezado a trabajar en autos desde hace un tiempo, en más sistemas, y ya está tomando clases conmigo. Entonces, entre los dos desarrollamos esta clase. Aquí mencionamos los tipos de herramientas. Tratamos de sacar lo más que se pueda con herramientas que estén al alcance de ustedes, como más para lo que trabajamos en áreas donde no hay una buena economía. Entonces está enfocado en eso. Entonces empezamos a ver cómo se recobra el sistema, cómo se carga, tipos de herramientas, el refrigerante, cómo funciona, los ciclos de funcionamiento del refrigerante, cómo van de la mano presión y temperatura, la descripción y operación del sistema, los ciclos, como mencioné, calefacción y refrigeración, los compresores AC, cómo funcionan. Aquí entramos en lo que es un compresor de desplazamiento variable y un sensor mecánico normal que trae sus pistoncitos y todo eso, que no es de desplazamiento variable. Pasamos, todo esto es la parte mecánica, cómo funciona cada componente, cómo hacer pruebas, cómo hacer eso, la válvula de expansión. O sea, estamos hablando de todo lo que es condensador, evaporador, válvula TVX, tubo de orificio, el compresor por sí solo, cómo deben de trabajar los intercambios de calor, de temperatura, cómo intercambian las presiones, hacer esas pruebas, cómo hacer pruebas de fuga de forma normal, o sea, de forma profesional con nitrógeno, cuánto se le debe poner, cuando está bajo en gas. Aquí yo estoy cargando un auto y estoy mostrando cómo el manómetro no puede leer realmente cuánto tenemos de gas, porque yo cargo este auto primero a la mitad de la capacidad que tiene, a 3/4, vamos comparando las presiones y todo eso, y diferentes formas de detectar fugas, o sea, con presión, con jabón, con lo que ustedes se imaginen. Entonces así vamos pasando por casos de estudio en toda esta parte mecánica. Enseñamos el diagnóstico por temperaturas en base a presiones, que es súper importante. Cómo detectar fugas, como mencioné, de diferente forma. Y de esa manera, pues,
entramos bastante en este curso. Después pasamos a lo que es el control electrónico, que sería el seguimiento de este curso. Aire acondicionado, parte electrónica. Vamos a entrar en esta clase. Contiene 53 videos. También los PDF. Entraremos y exploraremos esta parte. El objetivo es entender, fíjense, la descripción y operación de cada componente. En todo esto, todos los controles, paneles, peticiones. Aquí hablaremos de los inputs, outputs, proceso y output. Los paneles de control, fíjense, cada botón, cómo lo interpreta la computadora. Cómo podemos hacer pruebas con esto, con escáner, con multímetro, con osciloscopio. Recuerden que para llegar ustedes aquí tienen que tener la base de entender cómo funciona la parte mecánica, ya que si no saben cómo funciona la parte mecánica no van a poder entender la parte electrónica. Prácticamente un sensor de presión reporta la presión física que existe en el sistema. Si ustedes no saben verificar la presión física en el sistema, no van a poder checar un sensor, o no saben qué es lo que están viendo en un sensor. Si ustedes no saben cómo funciona un compresor y quieren verificar un solenoide de válvula variable y no lo usan en conjunto, perdón, de válvula variable, la válvula que varía, la válvula de control de desplazamiento variable del compresor. Si ustedes no saben cómo funcionan las presiones, no van a poder probar la válvula, porque eléctricamente la pueden probar, pero tienen que usar unos manómetros a la par, cosas como esas. Entonces es súper importante entender el fundamento mecánico para llegar a lo electrónico. Eso va por pasos. Inputs y outputs, proceso. Aquí voy dando bastantes ejemplos en los sistemas, como usar el manual de servicio, súper importante. La gran mayoría de personas tienen Mitchell, ALLDATA, Identifix, pero no saben cómo encontrar o usar la parte que quieren usar. Aquí estoy mostrando ese video. Yo utilicé aquí como de 18 minutos para que les di todo, cómo accesar el diagrama eléctrico a colores en OEM, cómo determinar dónde están ubicados los componentes, cómo funcionan los componentes, cuánto tiempo se lleva para cambiarlo ese componente para que sepan cobrar. Entonces todo eso directamente, esto fue el aire acondicionado todo. Entonces quise mostrar esa parte para que aprendan a utilizar parte del manual de servicio, en este caso el sistema del aire acondicionado. Aquí estamos mostrando sensores de presión, análogos y sensores digitales, del oscilograma, evaporador, cada componente, diferentes sensores. Por ejemplo, Toyota, que trae el sensor de RPM en el compresor, cómo lo utiliza la computadora, qué pasa si ese falla, cómo reacciona el sistema. Este es súper importante, la importancia del diodo en el sistema C, el soplador, que muchos pueden decir, no, pues solo tira aire. Sí, pero ¿qué pasa si no tira aire? ¿Qué pasa con todo el sistema de aire acondicionado? Soplador de sistema electrónico, que es pulsado. Todos estos sistemas de señales pulsadas, aquí los tocamos, que son controlados por pulso modulado. Los sensores que trabajan con señal cuadrada, cómo los interpreta en base a frecuencia la computadora. Casos de estudio utilizando esto, cómo diagnosticar un problema cuando el aire acondicionado no enciende. ¿Quién es? ¿Es un sensor? ¿Es una computadora? Cuando se comunican en redes, a través de redes. Este es un compresor de un sistema eléctrico, de un auto eléctrico, perdón, de un Chevy Bolt. Y así pasamos por todos estos sistemas de controles electrónicos, como mencioné, utilizando escáner, multímetro, osciloscopio, manómetro de presión, que no es mucho en pero es más el manual de servicio, súper importante. En esta clase de los sistemas de encendido, quiero mostrar desde los fundamentos, los principios, hasta que lleguemos a los sistemas CAP, lo que es CKP, CMP.
pero sobre todo me interesa que entendamos la base, el fundamento. Cuando nosotros construimos una casa no comenzamos del techo para arriba, tenemos que comenzar desde la fundación. Estos son los fundamentos, los que yo voy a mostrar aquí. Y esto es lo mismo que hasta ahora, nada más que en cosas electrónicas. Si entendemos una parte entendemos esta parte, va a ser fácil entender el resto. Este condensador viene que existía aún al 2022, ahí está ese condensador en el circuito primario. Siempre está este condensador, que vamos a entender por qué. O sea, lo que han hecho es como, digamos, del mismo costal han sacado harina, la han revuelto para que salga un poquito de un tipo pan y de otro, pero al final la base, la harina es la misma, es esto que estamos viendo aquí. Entonces de esa manera yo pasaré hasta que llegaremos a los fundamentos, desde los fundamentos, las señales, el análisis de los oscilogramas. Miren, esto era el platino, el condensador. Esto no ha cambiado, es igual. Después la siguiente fase fue el pickup coil, sensor, puro sensor nada más, que se llevó a lo que es un módulo encendido. Ese módulo encendido tiene que ser controlado en base a un pulso modulado por ciclo de trabajo, a tiempo, con cierta frecuencia fija en la mayoría. Como el platino, miren, estaba aquí unas levas, como esto fue llevado a esto, este espacio que está aquí, este espacio es lo mismo, es el mismo concepto. El punto muerto superior, cada una de las levas que representaba cada cilindro en el punto muerto superior en TDC compresión, está aquí, en esta parte. Cómo llevarnos esos, esta es la parte esa, cómo entender esto, las señales, progresaremos desde el punto, partiremos del punto cero hasta llegar al máximo, que es la tecnología actual de cómo probar todos estos sistemas, sus señales, cómo interpretar las señales en sincronización, y así de esa manera avanzaremos en lo que es el curso de sistema encendido. Entre todo esto, fíjense, yo tendré todo este material que estoy armando todavía porque esta clase está en progreso, pero tendremos aquí diferentes demostraciones desde el fundamento. Por ejemplo, les mostraré, miren, en este bus del año 60, este auto es de los años 60, y así de esta manera partiremos de este tipo de bobinas hasta que llegaremos a este siguiente, que fue usado en los sistemas ya con electrónico, que ya tenía un módulo encendido, pasando al sistema DIS, que fue la siguiente generación, de que había una bobina para disparar a 2 cilindros, que eran los cilindros acompañantes, llegando a lo que son los sistemas de bobinas COP, ya sea que llevan integrado un transitor adentro, o las que son de 2 pines, que el transitor está integrado en la computadora, de 3 pines, que son también integrados, que no llevan el transitor dentro de la bobina. El análisis de oscilogramas en base a fallas, como es esta bujía. Aquí estamos viendo todos el sistema encendido, estamos observando el oscilograma sincronizado en el cilindro número 1, 3, 4, 2. Teoría y operación, miren, del sistema DIS, cómo circula la corriente, el oscilograma, por qué dispara uno al lado positivo, uno negativo, tipo de bujía correcto a utilizar en el sistema DIS y por qué. Y así viene lo que es el sistema COP, que viene y cambia también el sistema de bujía a utilizar. Entre todo esto pasaremos por teoría, pruebas, cómo reparar estas fallas, porque vamos a tener casos de estudios también, como esta demostración también que les haré, miren, aquí, de un paquete de bobinas, de barra nada más, nada más un paquete de bobina, o sea, una bobina
que es una barra para todos. Lo ocupa Chevrolet, lo ocupa Chrysler, los Jeep, todo eso, esa parte también. Por aquí tenemos las partes de demostraciones, los sistemas de platino, así lo vamos a ir moviendo. Sistema DIS, sistema COP, los casos de estudio. Tenemos Chevrolet, Corvette, se apaga en marcha para ver señales, pruebas, Silverado, y así vamos a pasar por diferentes casos estudios, muchos casos estudios, pero primero necesitamos entender teoría y operación. Si sabemos eso, ya sabemos cómo probar, y si sabemos cómo probar, podemos reparar cualquier sistema que se nos ponga enfrente.